Hola chicos, muy buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se han portado? ¿Cómo les ha ido? Me da muchísimo gusto volver a saludarlos. Bien, vamos a empezar el día de hoy con nuestra clase. Ya vamos en la cuarta pieza de la armadura de Dios. Entonces, antes de esto, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él sea quien nos dé sabiduría. ¿Sale? Entonces, todos ahí en casita, 10 deditos juntos, 2 ojitos cerrados y una mente pensando en Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, muchas gracias por este día, gracias por la vida de cada uno de los pequeños, gracias Padre por las clases que tú nos permites tener a distancia. Ayúdanos por favor a aprender, dame sabiduría, pon en mí las palabras que tú quieres que yo hable y cuida de cada uno de estos pequeños, Señor. También a los padres, dale sabiduría para que sepan guiar a sus hijos. Ayúdanos a mantenernos firmes en ti en este momento, Señor, por favor. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Bien, entonces chicos, pues vamos a ver, hemos estado hablando sobre la armadura de Dios y esto se basa en Efesios capítulo 6, versículo 15 al 16. Habíamos visto desde el versículo 13 que nos decía el apóstol, ¿por qué debemos de mantenernos firmes? Pues porque tenemos un enemigo que también es fuerte y que nos está atacando todo el tiempo. Entonces él decía, él nos dejó ahí escrito en Efesios, que para que nosotros podamos resistir todo esto debemos de estar bien preparados como un soldado y vestidos de esa armadura. Entonces, esto fue en los versículos 13, 14 y a partir del versículo 15 nos dice: manténganse firmes, ceñidos con el espíritu de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Entonces, habíamos visto primero el cinturón de la verdad. Todas las verdades que nosotros conocemos a Dios y debemos de conocer para estar preparados cuando venga alguien más y nos quiera enseñar algo que no es verdad. La coraza de justicia también, protegiendo el corazón, el calzado para proclamar el evangelio de la paz. Y recuerden que para el evangelio veíamos el ABC, el de aceptar las buenas nuevas y la confesión. ¿Sale? Y que también debemos de proclamarlo a los demás. Después veíamos, después el versículo 16 nos dice: además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Ok, lo voy a repetir. Efesios 6:16 nos dice: además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Entonces, ¿qué pieza de la armadura es la que nos toca el día de hoy? Muy bien, el escudo. También por ahí ya fuimos viendo algunas piezas de esta armadura. El escudo es el que nos toca ver el día de hoy y es nuestra cuarta pieza. ¿Sale? Mientras más fe tengamos, primero, el escudo de la fe, nos sirve para cubrir nuestras dudas y también nuestras luchas. Mientras más fe tengamos en nuestro Señor, menos probabilidades hay de que nos lastime cuando Satanás nos ataca. También es importante recordar que nuestro Dios siempre permanece fiel. Cuando tomamos el escudo de la fe, no lo hacemos por nuestra propia fuerza, sino por la de Dios. ¿Sale? Y déjame leerte un versículo que está en Salmos 28:7 y dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi alma y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. ¿Sale? Entonces, ¿qué nos dice el principio de este versículo? Que Jehová es nuestra fortaleza y nuestro escudo. Bien, ese es en Salmos 28:7. Ahora, ¿para qué nos sirve el escudo? ¿Dónde ustedes han visto que alguna persona utiliza un escudo? ¿O para qué le sirve ese escudo? ¿Quién nos podría contar? Lo utilizaban pues los caballeros, los soldados, ¿sale? Y los caballeros pues casi siempre utilizaban mucha armadura, ¿verdad? Y pareciera que no había como alguna debilidad porque trataban de que su armadura les cubriera todo, pero aún así necesitaban llevar un escudo.
No importa cuán bien protegido puede parecer que vaya ese soldado o ese guerrero o ese caballero, siempre había alguna debilidad en alguna parte y para eso necesitaban el escudo. Todo lo que el enemigo tiene que hacer es encontrar esa pequeña debilidad que tenía su armadura y podría derribar al soldado. Y entonces, qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace diferente al escudo de las otras piezas de la armadura? A diferencia de las otras piezas de la armadura, el escudo no está sujeto a una parte determinada del cuerpo del soldado. El escudo se podía mover o se puede mover para cubrir debilidades en la armadura de un guerrero y evitar que las flechas lo atravesaran. Los grandes guerreros sabían cómo utilizar ese escudo, no lo dejaban inmóvil, sino sabían cómo moverlo, cómo utilizarlo, pues para que los protegiera todavía más. Nosotros necesitamos hacer lo mismo con el escudo de la fe. ¿Ustedes por qué creen que Dios utiliza un escudo para representar la fe? Porque la fe cubre áreas de nuestras vidas donde luchamos con los pecados o donde simplemente no sabemos las respuestas a unas preguntas. En Hebreos 11, que es el salón de la fe, nos habla de personas del Antiguo Testamento que tuvieron fe y pudieron superar situaciones difíciles. Entonces, ahí en casita pueden leer Hebreos 11 y nos habla de muchísimos personajes. Pero hoy vamos a hablar de Abraham y Sara. Ellos confiaron en que Dios les iba a dar un hijo. Y eran ya de edad avanzada, pero Dios cumplió su promesa y les dio a este hijo. Después Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Ahora imagínate, ¿cómo sería si tú obtuvieras algo que realmente quieres? Algo por lo que te has esforzado o algo que has pedido o que simplemente has querido por mucho tiempo y te lo dan. Y de repente te dicen, no, ya no lo puedes tener, regrésalo. Pues a lo mejor y no querrías porque es algo por lo que ya te esforzaste o algo que pediste por mucho tiempo o algo que de verdad querías y que ahora te lo estén pidiendo que lo regreses, que te dicen que ya no lo puedes tener, pues a lo mejor y sí te sentirías algo mal. Algo similar fue lo que Dios le pidió a Abraham que hiciera. Abraham y Sara habían estado esperando a este hijo y después Dios le pide a Abraham que lo sacrifique. Pero Abraham sabía que Dios no rompería su promesa. Dios le había prometido tener una gran nación, una gran descendencia, y él sabía que de una o de otra forma Dios iba a cumplir esta promesa. Tenía fe en que pues todo iba a salir bien. Dios siempre es fiel. Dios siempre es fiel a sus promesas. El escudo de la fe no es solo nuestra fidelidad a Dios, sino la fidelidad de Dios hacia nosotros. Cuando somos fieles, significa que confiamos completamente en que Dios nos protegerá en nuestra guerra contra Satanás. El problema es que nosotros muchas veces dudamos de estas cosas y al dudar no somos fieles a Dios. Por eso es algo muy bonito y muy importante, porque no importa que nosotros nos desviemos y no seamos fieles y no queramos obedecer. Dios, a pesar de todo eso, Dios permanece fiel. Dios sigue siendo fiel. Él nunca nos va a dejar. Incluso cuando pecamos y dudamos de Dios, Él todavía está allí para protegernos. Cuando nosotros creemos esto, estamos entonces levantando el escudo de la fe. Y podemos ver en Primera de Juan 5, del versículo 4 al 5. Primera de Juan 5, del 4 al 5. ¿Sale? Estos dos versículos nos dicen que cuando tenemos fe en Jesucristo y lo seguimos, podemos ganar la guerra contra el pecado. ¿Sí? Con Jesús puedo ganar la guerra contra el pecado. Y dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, recuerda que cuando tenemos fe en Jesucristo y lo seguimos, podemos ganar la guerra contra el pecado. Ahí en casa puedes repetir, con Jesús puedo ganar la guerra contra el pecado. Y puedes recordar este versículo de Primera de Juan 5, del 4 al 5. ¿Sale?
Entonces, ese es el escudo de la fe. Recordar que Dios permanece fiel a sus promesas, Dios es fiel para con nosotros y nosotros también debemos de ser fieles a Dios. Pero lo padre y lo bonito es que aunque a veces no lo seamos o aunque a veces nos desviemos, Dios va a permanecer fiel. Y recordemos, ese escudo de la fe, ese escudo que va a permitir protegernos no de cualquier flecha, sino que de flechas ardientes que nos lanza el enemigo, es a través de Jesús. Cuando nosotros tenemos fe en Jesús y lo seguimos, podemos ganar la guerra contra el pecado. Recuerda, con Jesús puedo ganar la guerra contra el pecado. Muy bien, chicos, pues eso ha sido todo el día de hoy. Vamos a terminar en oración. Entonces, ahí en casita, 10 deditos juntos, 2 ojitos cerrados y una mente pensando en Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, muchas gracias por este día, gracias por cada uno de los pequeños, gracias Señor por la oportunidad de vida que tú nos das, gracias también Señor porque tú nos recuerdas una vez más que a pesar de nuestras fallas, de nuestros errores, de nuestra infidelidad, tú permaneces fiel a tus promesas, tú permaneces fiel para con nosotros, tú nunca nos dejas, tú nunca nos has dejado y tú nunca nos vas a abandonar, Señor. Y gracias por recordarnos también que contigo podemos ganar la guerra contra el pecado, que contigo podemos vencer los ataques de Satanás. Ayúdanos a tener esto presente todos los días, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Excelente, chicos, que tengan un excelente día, una excelente semana y disfruten las fiestas patrias. Ahí en casa griten viva México, coman mucho pozole, elotes, todo lo que quieran comer y disfrútenlo mucho y si Dios lo permite nos estaremos viendo pronto. Hasta luego, que Dios les bendiga, pórtense bien.